¿Qué tal, compañeras y compañeros? Reciban un fraterno, combativo y cordial saludo de parte de los integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 18. Como ustedes saben, nos encontramos desarrollando una nueva jornada de lucha en este año 2011, en la que nos proponemos seguir cosechando logros para mejorar la educación pública en el Estado y en el país. Y precisamente una de las demandas principales que hemos enarbolado en esta jornada de lucha tiene que ver con el incremento del presupuesto educativo. Ahora que el gobierno federal ha aplicado un recorte al presupuesto educativo 2011 por más de 30,000 millones de pesos, algo totalmente ilógico, inconcebible, porque en el país seguimos teniendo rezagos históricos en cobertura, en infraestructura, en personal, en cada una de las necesidades que se requieren para poder asegurar una educación pública realmente laica, gratuita, obligatoria, así como lo establece el artículo 3 de la Constitución. Nosotros consideramos que por lo menos se tienen que restituir estos 30,000 millones de pesos, pero además avanzar hacia lograr que se destinen el 8% del Producto Interno Bruto para la educación, así como lo recomienda la UNESCO, pero también así como se establece en el artículo 25 de la Ley General de Educación. ¿Para qué necesitamos esos recursos? ¿Por qué hacen falta esos recursos en las escuelas? Porque nosotros padecemos a diario las carencias, las escuelas que están abandonadas, las aulas que están destruidas, los talleres que están sin equipamiento, en general todas las necesidades que, insistimos, a diario padecemos en las escuelas, la falta de personal, tanto docente como de apoyo. Para eso estamos planteando el incremento del presupuesto educativo. Pero también demandamos mayor presupuesto a la educación para respaldar aquellos programas de apoyo a las necesidades de los estudiantes. Estos programas de apoyo que venimos logrando a base de la lucha desde el año de 1997, tales como los libros de texto gratuito, los útiles escolares, los uniformes escolares, el calzado, que estos sean universales, es decir, que se entreguen a todos los estudiantes, porque esto tiene que ver con la gratuidad de la educación. Y también es necesario decirlo, el que se incremente el presupuesto educativo tendrá que impactar en las condiciones salariales y laborales de los trabajadores de la educación. Padecemos de un rezago salarial de más del 80% como consecuencia de la aplicación de este tope salarial, como de nueva cuenta ahora se ha aplicado por parte del gobierno federal en complicidad con la cacique Elbester Gordillo. El 4.75% que significa entre 9 y 12 pesos diarios, que para nada nos alcanzan y que siguen en la intención de que nosotros no tengamos los suficientes recursos, no tengamos un salario digno, un salario justo para poder desempeñar nuestro trabajo. Por eso demandamos que se incremente de manera inmediata el presupuesto educativo. Otra de las demandas principales de nuestra jornada de lucha y que fue plasmado en nuestro pliego de demandas estatal que entregamos el 7 de abril pasado y en el pliego nacional de demandas que entregamos el 8 de abril ante la Secretaría de Gobernación, ante la Secretaría de Educación Pública y ante la Dirección General del ISSSTE, tiene que ver con el rechazo, nuestra posición de rechazo a esta política educativa neoliberal que ahora está disfrazada bajo la llamada Alianza por la Calidad de la Educación. Esta alianza que no es más que un acuerdo cupular entre el gobierno federal y la cacique Elbester Gordillo Morales y que implica, entre otras cosas, la llamada educación en competencias. Es un enfoque que en otras partes del mundo ya se aplicó y ha demostrado su fracaso porque limita, reduce la formación de los estudiantes. Solamente se trata de favorecer una formación economicista, una formación de mano de obra barata, semicalificada, que sea dócil a las determinaciones de los empresarios, de los patrones. Pero también esta
educación en competencias y esta llamada Alianza por la Calidad de la Educación implican las pruebas estandarizadas como el enlace, como la prueba PISA, etcétera, que son no evaluaciones, sino mediciones que nos convierten en cosas, en objetos, en números, en cantidades. Nosotros demandamos el que esa política educativa sea cancelada y en su lugar se apoyen las iniciativas pedagógicas que están surgiendo desde la base del magisterio michoacano y del magisterio nacional, en la intención de hacer valer precisamente el espíritu original del artículo 3 de la Constitución, porque ahí se establece que la educación tenderá a desarrollar armónicamente las capacidades del ser humano, cosa que no se logra con esta reforma educativa y con este modelo educativo. Nosotros sí tenemos un proyecto educativo que ha demostrado sus avances, que ha demostrado en el terreno de los hechos que es viable en tanto cumple precisamente con esta formación integral de los seres humanos, en este caso de los niños y de los jóvenes. El incremento del presupuesto para el ISSSTE, para nuestro Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, es otra de las demandas fundamentales de nuestro pliego y de esta jornada de lucha. ¿Por qué? Porque con la nueva ley del ISSSTE que se nos impuso en el año de 2007, hemos perdido nuestro derecho a la seguridad social colectiva y solidaria. Y nosotros seguimos luchando porque se abrogue esa inconstitucional nueva ley del ISSSTE, porque se incremente el presupuesto a la seguridad social, que, por ejemplo, para este año se contemplan 40,000 millones de pesos para todo el país, para los más de 10 millones de derechohabientes que tiene el instituto. Nosotros consideramos, y está demostrado además, que este recurso es insuficiente. Por eso tenemos el abandono de las clínicas y hospitales, tenemos un desabasto muy importante de los medicamentos, no alcanzan. Esta crisis la venimos padeciendo en los últimos meses, no hay el suficiente personal, los médicos, las enfermeras, no hay el equipamiento y lamentablemente por eso es que muchos compañeros han perdido la vida o sus familiares, es decir, los derechohabientes. Ante la Secretaría de Gobernación en el Distrito Federal, hemos también interpuesto la demanda del cese, del alto a la represión penal, judicial, administrativa y laboral que obra por parte del gobierno federal en contra de compañeros y compañeras que han venido participando en esta lucha noble, en esta lucha justa por defender la educación pública y por defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Aquí estamos demandando de manera muy puntual el que se presenten con vida los compañeros que están desaparecidos, que sí los tenemos en el caso del Magisterio Democrático, pero que también se cancelen aquellas órdenes de aprehensión que hay en contra de compañeros militantes del movimiento democrático. Y además que aquellos compañeros que están procesados sean absueltos, porque ellos no son delincuentes, porque ellos son compañeros trabajadores de la educación que han asumido esta valiente lucha por defender la escuela pública. A todo este conjunto de demandas y de planteamientos centrales, hemos agregado uno más que, por cierto, es uno también de los más sentidos del Magisterio Democrático Nacional. Tiene que ver con avanzar en la democratización de nuestro sindicato. Y eso pasa por expulsar de una vez por todas a la señora Elbester Gordillo Morales, cómplice del proceso de destrucción de la educación pública, cómplice de la destrucción de los derechos laborales de los trabajadores de educación, y como así se concluyó en el juicio político que desarrollamos el 15 de mayo pasado en la Ciudad de México, se le declaró culpable por todos estos cargos y condenada políticamente a cadena perpetua. Nosotros consideramos efectivamente que mejorar la educación, que mejorar las condiciones en generales de los trabajadores de la educación pasa necesariamente porque el gobierno federal deje de respaldar a esta señora que no nos representa al Magisterio Nacional, no tiene la representación legítima, pero ahora, a partir de marzo, tampoco cuenta con la representación legal, toda vez que se ha reconocido por parte de las propias autoridades del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que la toma de nota
del Bester Gordillo, de su comité espurio, venció en marzo pasado. Nosotros, a partir de esta jornada de lucha, también estamos haciendo un llamado a todos los compañeros trabajadores de educación en el país, porque recuperemos al CENTE, porque recuperemos nuestro instrumento de lucha que, como dice su frase en su constitución original, debe estar al servicio del pueblo. Compañeras y compañeros, es momento que atendamos el llamado de la historia, el llamado de nuestro pueblo a seguir luchando por defender la escuela pública, porque el gobierno no nos sigue imponiendo un modelo económico que ha demostrado su fracaso. Les convocamos a que participemos todos de manera activa en este paro indefinido de labores, que es un receso simplemente de la actividad escolar, que nos concentremos todos en la actividad, principalmente en las acciones en la Ciudad de México, para salir adelante. No será la primera vez que tengamos que recurrir al derecho, a la organización, a la manifestación, para poder hacer valer lo que por derecho nos corresponde. No será la primera vez que nos levantemos con logros para los estudiantes, logros y beneficios para las escuelas, y logros y beneficios en general para el pueblo, incluyendo a los compañeros trabajadores de la educación. A los padres de familia los convocamos a que se sumen a esta lucha de manera decidida. Es por el bien de sus hijos, es por el mejoramiento de la educación pública y es por el bien de todos. Muchas gracias, felicidades, hasta la victoria siempre.